Junto te saluda y esperando que estés muy bien. Hoy día vamos a hacer un súper taller que tiene que ver con el uso, cuidado y mantención de la vivienda. Mi nombre es Winifred Loaiza Tarola, soy asistente social. Hace mucho tiempo que trabajo en los proyectos de planes de contaminación atmosférico, con el acondicionamiento térmico, cambios de techumbre, subsidios de mejoramiento, colectores solares, etcétera. Hemos podido desarrollar proyectos en Teno, Molina, Gualañé, La Huerta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Curicó también. Lo primero que ustedes deben considerar que en este tipo de proyectos de acondicionamiento térmico, ¿cierto? Se trabaja lo que es el complejo de techumbre, ¿cierto? Que es toda la parte superior, ¿cierto? De la vivienda, los muros, los pisos ventilados. En algunos casos, en estos grupos no tengo pisos ventilados. La ventilación pasiva y mecánica, que son los extractores de aire y los aeradores que se ponen, por ejemplo, en los dormitorios, living, comedor, etc. Los sellos en las ventanas y las puertas y las ventanas termopanel, pero tampoco tengo en los grupos ventanas de termopanel. La Cámara Chilena de Construcción, ¿cierto? Preparó un manual que es para que ustedes lo puedan aplicar en su vivienda y puedan mantener, ¿cierto? La vivienda en cuanto a sus características, ¿cierto? Permitiendo optimizar el uso y la mantención de las distintas partes que tiene, ¿ya? Aquí coloqué nuestro peor aliado, que es la humedad, ¿cierto? Que tiene que ver con la construcción de su vivienda, cuando se han empleado materiales que dificultan en general el paso del agua desde el exterior, ¿cierto? Sin embargo, así como no es fácil que entre agua, tampoco es fácil que salga el agua o la humedad interna, ¿ya? Esto se puede generar porque durante la construcción se ocupa hormigón, mortero, ladrillo, etcétera, y tienen gran cantidad de agua en su ejecución. ¿Ya? Inicialmente estos elementos quedan saturados de agua y por tanto esta humedad demora un largo tiempo en eliminarse. Así también tenemos la humedad por las lluvias, ¿cierto? Que se genera al interior de la vivienda, puede ser producto de alguna gotera, alguna rotura de la cubierta, por entrada de agua, por obstrucción de las vías, del escurrimiento de las aguas lluvia, que serían las canaletas, ¿cierto? Las que están así, las bajadas de agua lluvia, o por las fallas de los sellos de las ventanas. Fijarse también porque en algunas viviendas las ventanas venían al revés, ¿ya? Entonces ese huequito que tiene ese edificio que debiese estar hacia afuera estaba hacia adentro. Entonces, para que lo tengan en consideración también. Y los sellos que generalmente duran un año y no se cambian, eso también hay que hacerles mantención. Entonces aquí yo les anoté que la mantención sería todos los años antes que comience la lluvia. Lo ideal es que puedan ver todos los forros, las bajadas, los desagües de agua lluvia, despejándolos de las hojas secas, ¿cierto? A veces del excremento, no sé, dependiendo a veces de los gatos. El otro día nos tocó una vivienda, había caído agua, filtrándose agua por el techo y era porque la canaleta estaba totalmente obstruida, llena de excremento de gato y de hoja, entonces a raíz de eso es que se había provocado esta situación, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración y ocupen estos tips en favor de mantener una mantención en su vivienda de forma anual, ¿ya? Antes de la época de lluvia es aconsejable realizar el sellado de las ventanas, que era lo que le estaba diciendo, en las perforaciones en el pie que permiten la salida de agua desde. Ahora también tienen que usar un sellante de silicona o algo similar. Ya la revisión periódica de los techos, las canaletas y las bajadas de agua lluvia. También tenemos humedad, que son por las terrazas, las logias, las jardineras, ¿cierto? Que es por la parte exterior de la vivienda. Importante limpiar la tubería de desagüe de terraza y verificar su funcionamiento, soltar frecuentemente la tierra vegetal para favorecer el drenaje del agua del riego. También es recomendable no tener tantas plantitas alrededor de la casa porque usted va mojando, ¿cierto? Y a veces va quedando agüita y ahí se va generando humedad que traspasa hacia el interior de la vivienda. Lo otro es la condensación y la humedad intradomiciliaria, que esta se ve generalmente mucho, tiene que ver especialmente en los meses de otoño, invierno, ¿cierto? Las paredes, los vidrios pueden mojarse especialmente por las mañanas y con mayor frecuencia en los días de baja temperatura exterior.
Ya, por ejemplo, yo aquí les coloqué eh, una olla, ¿cierto? Que está hirviendo cuando usted, por ejemplo, está cocinando y no abre la ventanita, ahí se mojan los vidrios, entra la humedad a la vivienda, puse la tetera también, el hervidor, que sale vapor también, cuando uno se está bañando y genera vaporcito, también tiene que abrir la ventana. También, por ejemplo, cuando las cortinas están pegadas, ¿cierto?, a la ventana y están mojadas, lo ideal es abrirla, secar con un pañito para que vaya saliendo esa humedad y no quede en nuestra vivienda, ¿ya? La condensación se produce en el interior de la vivienda debido a que la humedad del aire se transforma en agua al contacto de la superficie fría de los muros y los vidrios. Esto también ocurre en las paredes, ¿ya? En los muros, a veces también está húmedo y también es importante que usted tome un pañito, ¿cierto?, y lo vaya secando para que la humedad no quede dentro y no provoque enfermedades, más aún cuando hay adultos mayores o tenemos bebés y niños, ¿ya? A mayor diferencia de temperatura entre el aire interior y el exterior, se tienen muros perimetrales más fríos, lo que condensarán con mayor facilidad. ¿Qué genera esto, cierto? Consecuencias graves, ya que mancha y suelta las pinturas, daña los papeles murales, favorece la formación de hongos. Generalmente el tema de los hongos se ve mucho en los baños, ya en las tinas, en los sellos, en las conjunturas, no sé si se han percatado, que a veces usted puede limpiar, pero a raíz de la misma humedad se van formando estos honguitos que se van colocando en todas partes, ¿ya? Y también produce, ¿cierto? Se produce por la falta de ventilación, el tipo de calefacción usado y los hábitos de uso en la vivienda, ¿ya? También tengo, aquí les anoté muchas recomendaciones para que lo tengan ahí y lo puedan ocupar. No usar de forma prolongada estufa parafina y a gas, ni encender estufas por las noches, mientras eso quiere decir adentro de la vivienda. Si tiene la estufa encendida, mantener alguna parte de la habitación una ventana entreabierta que permita igual la circulación del aire. ¿Ya? Secar a primera hora por la mañana todos los vidrios mojados por efecto de la condensación. Ventilar de forma diaria abriendo parcialmente las ventanas para que produzcan algún tipo de corriente. Por ejemplo, pueden abrir la puerta de la cocina, la de acceso y un poquito la ventana para que se forme una corriente de aire y vaya saliendo toda la humedad. Un ratito nomás, porque si no va a entrar la humedad hacia adentro. No tapar las celosías de ventilación en los cielos, puertas y ventanas. Las celosías de ventilación son, por ejemplo, en la puerta de la cocina. No sé si se han dado cuenta que tienen como una rejilla que va así. Ya, esa es la celosía. Generalmente uno la cubre por el frío, pero esa celosía lo ideal es que esté abierto para que salga la humedad por ahí. ¿Ya? Mantener limpias las perforaciones que existen en la parte inferior de la ventana, que son las correderas, que este orificio que yo les mencionaba, que lo importante es que esté limpio, ¿cierto? Que no esté obstruido, porque por ahí va a escurrir el agua hacia afuera. También les tengo ventilar los baños durante y después de haber tomado duchas calientes, instruir a los instaladores de cortinaje que mantengan un distanciamiento mínimo entre la cortina, el velo, ¿cierto? Y la ventana, para que esto no quede pegado y no se provoque mayor humedad, y a raíz de eso se provoquen los hongos. Ya, evita mantener teteras o olla hirviendo más de lo necesario sin sus tapas, y si lo van a hacer, abran un poquito la ventana. No secar ropa en el interior de su vivienda. Generalmente todo el mundo hace eso, pero si tiene la posibilidad de comprar una secadora, lo ideal es que lo haga, ¿ya? O que trate de secar todo tipo de ropa, pero fuera de la vivienda y no dentro. Evitar tener un número excesivo de plantas interiores, porque eso también genera humedad, ¿ya? Por el riego y todo eso. Regar plantas interiores con moderación. No va a aplicar 1 litro de agua a la planta porque una que se va a morir y la otra que va a generar una tremenda humedad. También tengo ventilación para evitar todo tipo de olor y mantener seca la vivienda. Es fundamental una ventilación prolongada y de forma habitual. O sea, esto quiere decir periódica, de todos los días. Abra la ventana diariamente, provocando una pequeña corriente de aire. Tener presente que los hongos se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros, por lo que es recomendable recoger las cortinas de la ventana para ventilar los rincones. También es posible que solo utilice la calefacción seca, es decir, calefacción central o la producida por la estufa eléctrica y calefactores hogar a parafina para que evacúen los productos de la combustión, ¿ya? Es recomendable mantener limpios los filtros y las campanas de su cocina y las rejillas de ventilación para que pueda existir en su hogar. También tenemos los techos, acá tengo más recomendaciones para usted en cuanto a los techos de planchas metálicas y lisas.
o las que son como onduladas, ¿ya? Estas están constituidas por planchas lisas onduladas revestidas con una aleación protectora de zinc de aluminio o de cobre. Mantención mínima una vez al año, limpieza de canales, cubeta, bajada de agua, lluvia, ¿cierto? Antes de la temporada de lluvia, o sea, ustedes ya tuvieron que haberlo hecho. Y si no, tengan que hacerlo cuando no esté lloviendo, porque ahora está, pero se ha pasado. Revisión de soldadura, sello de pernos, si se trata de plancha ondulada, estado de las planchas. Evitar que las personas suban a los techos para su revisión o para colocar antenas de televisión, ventilación u otros porque dañan las planchas al caminar sobre ellas. Quedan marcadas, ¿ya? Hay unas cositas especiales que los maestros utilizan para no marcar el techo cuando suben porque es demasiado delgadito. Entonces, por el peso, marca. Ahora, si por ejemplo ustedes hicieron algún tipo de instalación de boca, de estufa, hechiza o lo que sea, preocuparse que los sellos estén totalmente sellados, ¿cierto? Porque si no, les va a filtrar el agua por ahí. Revisar los sellos y uniones y asesorarse por especialista en cuanto a qué tipo de material utilizar en caso de requerir reparación. Los cuidados de la techumbre, no meter cosas en el ente de techo, que a veces se ocupa mucho. Y si va a instalar una boca o estufa, preocuparse que los orificios que se realizarán en la techumbre estén sellados para poder evitar futuras filtraciones. Los cuidados del promuro exterior, esto es súper bueno porque casi todos los acondicionamientos térmicos de los planes de descontaminación tienen el promuro exterior, ¿cierto? No colocar clavos ni tornillos, no hacer hoyos en general. Los primeros días de instalados, no mojarlo, no regar cerca, ya que está secado y podría verse, ¿cierto? Afectado. Evitar que las planchas puedan ser afectadas de acuerdo a las rasguñas que pueden ocasionar las mascotas de la vivienda. Nos tocó una vez un perrito que estuvo así rajuñando y sacó las planchas de promuro, imagínense, o sea, tuvo que haber sido sus buenos rajuñando porque eso a medida que van pasando los días se va secando. Cuidado de las ventanas de termopanel, tener cuidado con los pestillos, ya que estos se encuentran insertos en la estructura del marco en su interior, pudiendo ser dificultoso arreglarlo, ya que se debería desarmar la ventana. Los extractores de aire, el extractor de la cocina siempre se debe mantener enchufado, ¿ya? Porque al mantenerlo enchufado, esto va a ir funcionando y va a ir sacando toda la humedad, ¿cierto? Y todo lo que es el vapor de la humedad de la tetera, de la olla, etc. Debe encontrarse limpio y sin exceso de polvo. Cuando llueve puede que ocurra a través de los extractores que se encuentran en el techo, entren al interior algunas gotas de agua, cuando llueve con viento, por ejemplo, a veces tienen los extractores, no sé, justo en la pared que llueve así, y a veces entra por el extractor el agua y moja, ¿ya? Pero eso es normal porque está lloviendo de esa forma, para que no se preocupen. Y también cuando llueve con viento, a pesar del gorro tipo bosca que se instala para recubrirlo, va a caer igual agüita. Y gracias por su amable y respetuosa atención. Tengo otro tips aquí, espérenme, déjenme buscárselo aquí en los trípticos. Estos trípticos yo se los entregué la semana pasada y también tenía que ver con, a ver, esperen un poquito, a ver si es que es este, creo que este no es, mejoramiento técnico, a ver, no, ese de las obras, no, no es ese, es un poquito, creo que este. Que es lo mismo que yo le estaba conversando, pero este se los asocié totalmente a los planes de descontaminación atmosférico, porque es diferente el acondicionamiento térmico, ¿ya? Aquí le hablaba de la humedad, ¿cierto? La humedad de terraza, sí, es lo mismo. Y también sí, es el mismo. Este tríptico yo se los entregué, ¿ya? Así que eso, que tengan buena acogida. Espero que los vean porque está súper interesante y es súper bueno para ustedes. Ya, estoy tratando de salir, pero no puedo, me pilla la tecnología. Así que eso, que estén bien, nos vemos. Chao, chao.
Benja. Me agarré con la mamá de la Maruchan, pero heavy. Ya, explícate. ¿No grabaste la Don't know cover, cover anyway. ¿Qué? Don't know cover o cover anyway. Don't cover significa no convertir. Ah, sí quiero convertirlo yo. Entonces